¿Qué te dice eso? Cuando el patito feo se da cuenta que es un cisne, reconoce realmente quién es. Fíjense, este cuento, abre tus ojos si los tienes cerrados, habla más de lo que creemos que le puede suceder a una persona. Entonces veamos, les decía hace un rato, aquí estamos hablando de una personificación del rechazo. Yo lo he sentido, de hecho, una de mis heridas de infancia, como les he comentado en otros programas, pero en este caso hablemos del patito feo, cómo está representándonos. Lo que hace el patito feo es darse cuenta que no era visto. Eso es lo primero que surge en una herida de rechazo. El bebé, la niña, como les he dicho otras veces, empieza a observar que no es visto. Y no solo eso, se siente rechazado. Ojo, porque estas heridas de infancia no necesariamente son porque efectivamente nos rechazaron o nos abandonaron. Estas heridas de infancia surgen sobre todo porque hubo un impacto en el niño o la niña que sintió que lo estaban rechazando. Sintió. Y entonces, ¿saben qué ocurrió? Ocurrió que se experimentó de tal manera y su mirada se transformó y empezó a ver que donde ponía su foco de atención era en el rechazo. Puede ser que no lo rechazaron, simplemente hubo un gesto o una acción donde no se sintió visto. A lo mejor los padres tenían que trabajar o a lo mejor efectivamente sí fue rechazado o rechazada. ¿Qué es lo que hace, lo que sucede en esta herida? Hay una sensación de retirada, de huida para no ser lastimados. Recordemos al patito feo. El patito feo lo primero que hace es huir. Fíjense cómo se estaba experimentando a sí mismo Hans Christian Andersen, que todavía no existía esta idea, por supuesto, de las heridas de la infancia. Es pues mucho posterior. Pero las heridas de la infancia no surgen porque se inventan, surgen ante la observación de lo que ya se estaba experimentando a través de las estructuras psicológicas. Y el rechazo se experimenta de esa manera. ¿Qué le decimos nosotros a un niño, a una niña o a nosotras mismas cuando leemos El patito feo? Le estamos diciendo, cada vez que huyes, no solo te aíslas, sino que al mismo tiempo abres más tu herida de rechazo. En lugar de huir, revisemos qué tenemos de diferente también nosotros para voltear a vernos. El patito feo, por supuesto, se tuvo que ver en el reflejo mm, para recordarse esto, ¿ok? Para recordarse que era diferente y que era único. Pero veamos, ¿qué más nos dice esta herida de rechazo? Eh, en el niño o en la niña, como se sienten rechazados, se genera niños tranquilos, silenciosos, que casi no opinan, callados y sobre todo empiezan a obedecer por miedo. Ustedes van a leer más profundamente El patito feo y van a descubrir esto. ¿Qué le estamos diciendo entonces a un niño o una niña que le leemos este cuento? Le estamos diciendo también que tiene derecho a hablar. Y ustedes le pueden preguntar, ¿qué hubiera dicho el patito feo? Pregúntense ustedes también. ¿Cuántas veces me he quedado callado o callada porque siento que me rechazan? Y justamente empezar a sanar esta herida tiene que ver con poco a poco y a tu ritmo, no es forzado, empezar a darle voz a esto que callamos. A mí me costó muchísimo, muchísimo. Yo era una niña efectivamente así, tranquila, tímida, callada, silenciosa y obedecía por miedo. Casi me describen ahí, ¿no? Esta es una, digamos, un resumen que yo saqué de quien les nombra las heridas de la infancia, que es John Pierracos, ¿no? Un psicólogo. Y cuando yo descubro esto, digo, claro, pero empiezo a verlo en los cuentos infantiles y digo, claro, porque quien lo escribe, en este caso Hans Christian Andersen, se sentía rechazado. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Estos niños, el patito feo, por ejemplo, le ocurría que empezaba a imitar a los demás por no saber
si era pato, si era ganso, si era gato, si era gallina. Los empieza a imitar, ¿para qué crees? Para empezar a sentirte aceptado o aceptada. Y a partir de esto, entonces, no sentirse rechazado. ¿Cuántas veces tú, cuando tienes esta herida, cuando te sientes el patito o la patita fea, empiezas a querer imitar a otros por sentir que así te van a aceptar? ¿Y sabes qué ocurre? Al camuflarte de esta manera, empiezas a perderte a ti. Este patito feo empezó a perderse a sí mismo. Pregúntate, ¿padezco el síndrome del patito feo? O sea, empiezo a buscar, pertenezco aquí, entonces imito a los otros. A mí de niña me ocurría mucho eso. Ah, imito a este, imito al otro, ¿no? Incluso no quiere decir que no siga pasando. La diferencia es en que empiezo a tomar conciencia. ¡Wow! Estoy imitando a alguien sin darme cuenta que me voy perdiendo a mí. Pregúntale a estos niños que son tan callados, tan silenciosos, ¿a quién te gustaría imitar? Y luego te van a decir a tal amiguito, a tal amiguita. Por eso quise hacer este programa